Ya voy con la entrevista que tiene Luis Tavera con el pastor Willy Bayonet, que a propósito Willy va a estar compartiendo con alguna frecuencia con nosotros en este programa, sobre todo los miércoles. Nos conocemos hace muchos años, desde los tiempos de juventud, y siempre Willy ha tenido esa inclinación por presentar defensa del Evangelio. Y él va a estar colaborando con diferentes temas aquí en los miércoles que lo enfocamos a la iglesia. Quiero motivarle para que esté atento y aproveche todo eso. Ahora debo ir con el tip. Me muevo. Ahora me voy. ¡Uap! Aquí estoy. El tips para las iglesias. Yo siempre los miércoles me gusta dar algún consejito. Quiero motivar a los pastores para que desarrollen un programa permanente de reunión con sus equipos de trabajo en la iglesia. Esto es muy importante y ayuda a solucionar muchos problemas. Yo lo he hecho. En los últimos tiempos la pandemia le ha complicado a uno muchas cosas, pero ahora estamos reactivándola por Zoom y todo ese tipo de cosas. Pero es bueno que los líderes de ministerios y los pastores se reúnan con sus equipos de trabajo para dar seguimiento a lo que están haciendo, para proponer nuevas alternativas y solucionar problemas que se estén presentando. Eso ayudará a la iglesia. Espero que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a pasar con nuestro segmento. Vamos a conectar con nuestro estudio en Santo Domingo, donde tenemos a Luis Taveras con nuestro invitado, el pastor Willy Bayonet. Adelante. Bendiciones. Una vez más estamos con ustedes aquí en Vencedores. Yo soy su hermano Luis Taveras y tengo el honor de estar acompañado de un pastor que durante muchos años ha estado en distintas etapas en el ministerio de Dios y ha desarrollado una labor encomiable por muchísimos años. Se trata del pastor Willy Bayonet. Pastor, bienvenido a Vencedores. Gracias, Luis. Un placer enorme estar contigo en este tiempo. Bueno, te decía antes de entrar a la entrevista que yo tengo una gran admiración por ti desde muy niño, porque el ministerio que Dios te ha permitido desarrollar por muchos años ha bendecido mi vida de una manera especial y es un honor para mí tenerte en este espacio y poder conversar contigo de los temas que hoy tenemos preparado para nuestra audiencia. Y vamos a entrar de una vez en materia, vamos a aprovechar. Willy, ¿cuál es la situación actual de la humanidad? ¿Cómo es que está? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos? Que hay como tanta confusión, tanta batalla, tanta lucha. Háblame desde la perspectiva tuya como pastor y la experiencia que tienes acumulada. ¿De qué es lo que crees que está pasando? Mucho miedo. Lo que hay en la humanidad ahora mismo es mucho miedo. Y debería ser lo normal en el mundo, porque el mundo no tiene una roca firme, no tiene un soporte. Lo extraño es que el miedo haya pasado la frontera o la barrera firme del Evangelio o de la iglesia visible del Señor Jesucristo. Es decir, que el miedo también se haya apoderado de creyentes. Y es lógico, cuando los medios de comunicación una y otra vez están hablando de una plaga, de un virus que es real, ¿verdad? Pero han acompañado a este virus con otro virus, el virus del miedo. Entonces la gente pierde el sentido de vida, porque la gente cree que no se va a morir. Sin embargo, los biólogos siguen diciendo que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tú le dices eso a un niño y el niño lo va a tomar como algo normal. El maestro se reproduce lo que dice el biólogo. Dice, los seres vivos nacen o nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y lo decimos de forma tan natural, pero la muerte es algo muy dramático. Bueno, pero la idea es que con esto del miedo se da la impresión como si el individuo no fuera
a morir. Una bióloga recientemente dijo, la entrevistaron cuando salía de su consultorio, al parecer la agarraron o la atraparon así de manera sorpresiva. Y ella, hablando del virus, dijo, en efecto, es terrible, sin embargo de algo nos vamos a morir. Es decir, lo más natural que tiene un ser vivo es la muerte. Sin lugar a duda. Pero la gente eso no lo quiere aceptar. No quiere aceptarlo, y en el caso del creyente, que tiene que entender, debe saber que precisamente su venida a Jesucristo fue por eso. Porque nuestra venida a Cristo fue principalmente por el asunto de la falta de esperanza, de la desesperanza, porque este mundo no tiene esperanza. Entonces Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como dice Hebreos, que Él con su muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, esa victoria nos libró no solamente de la muerte, sino que nos libró, dice Hebreos, del temor a la muerte. Un pensador suizo dijo que si un cristiano no ha sido librado del temor de la muerte, ha crecido muy poco en su fe. Entonces, en ese sentido, debería verse como extraño el hecho de que el miedo se haya metido en el campamento cristiano. Si vas al cine, a mí me gusta ir al cine a ver películas específicas. Dios habla a través del cine. Y aun cuando el cine se mueve con mentes no alineadas al propósito divino, Dios es soberano. Y por encima de los productores, Dios habla. Las películas de Disney, de Walt Disney, son películas muy interesantes porque usualmente presentan el bien y el mal y trabajan con estos elementos o con estas emociones, como el miedo. Y hemos visto películas infantiles donde precisamente ha surgido, se ha levantado un individuo con una influencia mortal, donde como que les exhala la valentía o esa parte que protege al individuo para que el temor no entre. Entonces, cuando les ala esa valentía y se apodera el miedo, entonces quedan esclavos de esa majestad infernal. Y creo que es lo que está pasando hoy en día. Es decir, un creyente no vive por la vista, vive por la fe. Amén. Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Y la fe vence el temor. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Entonces, nuestra fe. Entonces, desde su punto de vista, uno de los problemas básicos que está teniendo la comunidad de fe relativa a la influencia que está teniendo el miedo y el temor en sus razonamientos o en sus actitudes, ¿está vinculado con una falta de fe? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo estuve en Nueva York hace 2 años, cuando comenzó el virus. El último vuelo lo tomé yo. El último vuelo a las 12 de la noche desde Nueva York a Santo Domingo. Okay. Pero ya yo sabía de la pandemia y sabía también de la tensión. Sin embargo, Nueva York no se había preparado para eso. De hecho, yo fui a visitar a mi madre al hospital y entré de una manera muy, muy fácil. Digo, pero aquí no se están dando cuenta de lo que está pasando. Pero cuando fui al otro día, todo el mundo estaba lleno de... toda la gente estaba llena de miedo. Digo, no se les permite la entrada. Digo, se dieron cuenta. Entonces yo tenía una de 2 opciones. O me quedaba con mi esposa e iba a visitar a unos amigos, o regresaba. Entonces en fe dijimos, vamos a quedarnos y vamos a disfrutar este tiempo en medio de la incertidumbre. Bueno, el punto es que allá, en un lugar muy bonito, con el frío agradable, yo grabé algunos mensajes y lo transmití a la comunidad a la cual pertenezco, a la iglesia, donde le decía precisamente eso, el hecho de que el peor de los virus es el virus del miedo y que tenemos que blindar nuestra fe, y sigue siendo igual. Ahora, cuando salí, entonces fue que vino el brote masivo a Nueva York y la gente comenzaron a morir. Pienso que mucha gente murió más del miedo que del virus. Y gente que pudieron haberse quedado en su hogar, fueron donde estaba precisamente concentrado el problema. Si nos dejamos dirigir por Dios,
Él nos va a dar sabiduría. Amén. Cada día, y nos va a permitir ser personas diferentes, porque nosotros no estamos para ser influenciados por el mundo, sino para que el mundo sea influenciado por nosotros. Entonces, en esencia, si estamos desde la perspectiva que nos plantea de una manera brillante, el miedo está vinculado con la falta de fe. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente en este momento para poder enfrentar adecuadamente el miedo? ¿A quién tú vas a oír? Ese es el punto. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A quién tú vas a oír? Si te pasas la vida escuchando en los canales de televisión que están dirigidos por el sistema, y no nos olvidemos de Efesios capítulo 2, dice que hay un sistema y que hay un príncipe que gobierna el sistema, la corriente de este mundo. Entonces, los noticiarios son medios poderosos para infundir miedo. Las noticias que ellos proliferan son noticias escandalosas que llaman la atención y que producen terror y miedo, con intención o sin intención, ¿verdad? Entonces, si vives escuchando los noticiarios, algunas películas también que son dañinas, que son nocivas, algunos medios de panel, también, o programas de panel, quiero decir, y personas que te van a dar un evangelio infundado, entonces eso te va a hacer desviar del camino correcto de la fe. Entonces lo que tienes que hacer es primero leer la verdad profética más segura, la Biblia, leer buenos libros y conversar con personas de fe. Amén. Si tú sabes que una persona te está infundiendo miedo en el diálogo que tienen o en las conversaciones continuas, entonces deja eso y busca personas que te van a edificar, es decir, que te van a permitir a ti hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Entonces, el miedo, ¿usted cree que es una estrategia del enemigo de Dios para, digamos que controlar y dominar el pensamiento de las naciones, de los pueblos y de las personas? Sin lugar a dudas. Por ejemplo, 60 años de esclavitud, Cuba. ¿Qué es lo que están diciendo las personas en las marchas? No tenemos miedo. No tenemos miedo, porque el régimen controló a las masas con el miedo. Y el príncipe de este mundo, precisamente, controla a los hombres con el miedo al rechazo. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque tiene miedo al rechazo. O miedo también a entender que la vida cristiana es insípida y yo quiero disfrutar de esta vida. Entonces, cuando tú eres emancipado, libertado o librado del miedo, entonces tú dices, wow, pero yo estaba ciego. Como los cubanos ahora, que sienten que perdieron 60 años, un retraso de más de 60 años, y entonces quieren volver sobre sus pasos. Somos libres, pero volverán otra vez a ser esclavos. Y el Señor, precisamente cuando vino, dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Pero libre de qué? De tantas cosas, del pecado. Pero el que está en el pecado vive en esclavitud. ¿En cuál esclavitud? Esclavitud del miedo. ¿Por qué las personas se dan a la bebida? Una forma de escape. No quieren pensar en la realidad de su existencia, en la muerte. Hay personas que van hasta a hacer sus necesidades y van con un periódico, con un libro, van hasta con el celular. ¿Por qué? Porque no quieren estar solos, porque se encuentran consigo mismos, no quieren reflexionar, porque la reflexión le puede llevar a la realidad de su existencia. Por eso es que hay personas también que tienen problemas existenciales. ¿En qué sentido? Bueno, cuando pienso que estoy vivo. El pensar que estar vivo puede significar hasta una tragedia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú piensas que está vivo, también va a pensar que en algún momento tú vas a morir. De ahí las fobias. ¿Cuántas fobias hay? Entonces tienen que venir los expertos a trabajar esa fobia, lógicamente, que no van a dar con el problema en sí. Entonces van a dar medicamentos sin fundamentos, cuando el verdadero medicamento es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esta estrategia que tiene el mundo, que tiene esta sociedad, porque estamos claros que la Biblia dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Así es. Entonces, como príncipe de este siglo, él está normando todo el acontecer de la sociedad, porque es el que gobierna, es el que dirige, es el que establece normas, el que establece procedimientos. Entonces, si el miedo es parte de esa estrategia, es a través del miedo que está dominando, que está gobernando y que está haciendo los cambios
que a veces aparentan ser cambios sociales, pero que son cambios a veces hasta de carácter espiritual en la sociedad? Sí, claro, claro que sí. Digamos que el miedo forma parte de, ¿verdad? Porque no podemos hablar del miedo como algo único. La incertidumbre, el temor, el miedo, pero al futuro, ¿qué otra cosa más? La depresión. La depresión, es decir, esa tristeza profunda que se apodera del individuo. Esa tristeza no proviene de Dios. Esa tristeza es una tristeza fruto del pecado y esencialmente de la incredulidad. Satanás viene para matar, robar y destruir. Y la Biblia dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. De ahí el contraste que debe ser presentado entre un cristiano y uno que no lo es. El Sermón del Monte en el capítulo 5 nos presenta la bienaventuranza. Y esa bienaventuranza vienen a romper con paradigmas. Por ejemplo, los felices son los pobres en espíritu, es decir, los humildes. Los felices o bienaventurados son los que tienen sensibilidad, los que lloran. Los felices son los mansos, los que controlan su ira. En el mundo es todo lo contrario. Los felices son los puros, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y extrañamente, felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Y hasta felices son los que padecen persecución. Pero el mundo, ¿verdad? Y lógicamente el príncipe de este mundo, el mundo y el príncipe de este mundo nos hacen creer que todo está en esta vida. Pero el Señor ha dicho, en este mundo y en esta vida vamos a tener aflicción. Por eso es que un cristiano no puede acomodarse a este sistema y a este mundo. Un cristiano tiene que vivir sustentado en su esperanza. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, dice que si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, seríamos de todos los hombres lo más digno de conmiseración. Él solamente es la clave en el texto. Nosotros esperamos en Cristo aquí. Dios nos cuida, Dios nos provee, nos da más de sustento y abrigo. Aun cuando Él dice que con sustento y abrigo estemos contentos, pero nos da muchísimo más. Mira cómo estamos aquí. Aquí estamos bendecidos, ¿verdad? Prosperados y en victoria. Sin embargo, nuestra fe no puede sustentarse en el aquí solamente, porque aquí todo es frágil, todo perece. Dice, no hagáis tesoro aquí en la tierra, porque hay ladrones. Y nuestra vida se nos puede ir en cualquier momento. Entonces, si hemos cifrado toda nuestra esperanza aquí, no ha valido la pena vivir. Es decir, nosotros tenemos que proyectarnos allá donde los años no se cuentan. Es decir, en la eternidad, vivir para la eternidad. Si así vivimos, entonces vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y vamos a gozar del cielo en la tierra. Aleluya. Pastor, otro de los aspectos de la actualidad que digamos que domina todo este ambiente son esta especie de cambios, de transformaciones legales en algunos momentos, digamos que por impulso de la sociedad, digamos que cambio de paradigma en una cantidad de cosas que se están normalizando, y ahí tenemos toda esta batalla que tenemos alrededor de la homosexualidad, toda esta batalla que tenemos con leyes para la eutanasia y para todo este tipo de cosas. Entonces, eso que es un tema de gran actualidad, porque ahora cada día surge que el país tal aprobó la eutanasia, que el país tal aprobó esto, y hay como si fuese una agenda que va impulsando a las sociedades a hacer unos cambios que a veces no tienen ni ton ni son. Esto está dentro de esta misma estrategia en el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un autor llamado John McDowell compara lo que está ocurriendo con una tormenta tropical. Y compara esta situación con una tormenta tropical porque las tormentas tropicales se van formando muy lejos de aquí, en el desierto. Y entonces se van desplazando y van cogiendo cada vez más fuerza y dan la impresión como si estas tormentas tuvieran una intencionalidad. Pero toman tiempo. Es decir, que mientras tú y yo estamos aquí, tranquilitos, en el trópico, estas tormentas pudieran estarse gestando, ¿no?
aparentemente de forma inteligente, por así decirlo. Lo que está ocurriendo hoy en día es el resultado probablemente, no probablemente, con toda seguridad, de décadas y quién sabe si hasta de siglos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que creó un precedente en la historia de la humanidad con el asunto de la monarquía y la entronación de la razón. Entonces allí en Francia pues trataron de eliminar todo lo que era religioso. La Revolución Francesa ha servido como estímulo para otras revoluciones en el mundo. Pero la Revolución Francesa no tenía una data científica, es decir, que su influencia era de los pensadores en sentido social. Sin embargo, cuando llega Charles Darwin en Inglaterra y se levanta con su famoso libro acerca del origen de las especies, y que va a América del Sur y trae toda esta cantidad de animales y crea un boom, ¿verdad? Y llama la atención. Entonces, esta corriente entiende que ha destronado a Dios. De hecho, alguien iba a publicar el libro primero que Darwin, un libro que había escrito, y uno de los asistentes de Darwin le dice, oye, ¿por qué no lo hace? Porque Darwin sabía la influencia que iba a tener este libro en la humanidad. Finalmente lo hizo, y desde que el libro salió se vendió inmediatamente en Inglaterra y en toda Europa. Carlos Marx dijo entonces lo siguiente: esto era lo que nos faltaba para darle una estocada definitiva a Dios. En Inglaterra había un hombre de Dios llamado Charles Spurgeon. Entonces Spurgeon presentó defensa a la fe. Sin embargo, las iglesias en Inglaterra sucumbieron. La mayor influencia en Inglaterra eran las iglesias bautistas. Había una confederación de iglesias. Y Spurgeon era una pieza importante. Pero estas personas, por la influencia de Darwin, en vez de combatir a Darwin, lo que hicieron fue que bajaron la guardia y se dejaron llevar de la alta crítica. En otras palabras, ellos dijeron que la Biblia tenía errores, porque el ataque de Darwin fue al libro de Génesis, Sí. de manera muy particular. Bueno, el punto es que Spurgeon dijo, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y Spurgeon vio el futuro, lo que iba a ocurrir con la humanidad. Y estas iglesias abandonaron a Spurgeon, y Spurgeon abandonó la Confederación Bautista y se retiró. Algunos entienden que murió deprimido en Francia, en retiro. Me imagino que esto influyó también en la vida de su iglesia. Entonces, te preguntarás, ¿y cómo ha llegado esto hasta aquí? Muy sencillo. La teoría de Darwin ha influenciado en todos los libros de ciencia de la humanidad, y los médicos han reproducido las enseñanzas de Darwin. Hoy tenemos a Carl Sagan, o Sagan, que ya murió, que es el hombre más influyente para promover la teoría, que ellos entienden que es ley, del aborto. Pero tú dirás, bueno, ¿y cómo se relaciona esto también con la libre sexualidad? Lógicamente, porque si tú sacas a Dios del escenario, entonces ¿quién manda aquí? Sí, si no hay algo que tenga una verdad absoluta, Correcto. Si no hay una verdad real, todas las mentiras se constituyen en verdades, que es lo que está pasando, porque ahora yo tengo que respetar tu verdad, tú tienes que respetar mi verdad, la verdad del otro, y ahora tenemos una verdad ambigua que no permite, que es incluso como me percibo, como me creo, y esto ha llevado un desorden en la sociedad enorme. Así mismo, y tenemos que tener mucho cuidado dónde dirigimos nuestra atención, dónde apuntamos. Si nos ponemos a atacar, por ejemplo, la relación sexual entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, nada más, estamos perdidos. No, la agenda es mayor. Es una libre sexualidad donde tú puedes escoger hasta amar siendo un adulto, o alguien puede escoger amar hasta un niño. Sí, hay países que ya han establecido normativas alrededor de eso. O tener relaciones sexuales con un muerto. O tener relaciones sexuales con animales. Si estamos hablando de una perversión, que a primera vista, o en la primera reacción, oh, pero esto es muy grande.
Pero como dijo alguien, a la primera vez tú te asombras. A la segunda vez tú dices, pero es malo. Y a la tercera vez el sistema te lleva a concluir, pero no es tan malo como yo pensaba. Entonces te vas adaptando al sistema. Y nos vamos llevando a que es él, es el otro. Entonces, como es la situación del otro, no es la que me afecta a mí. Y entonces llega la etapa que estamos llegando ahora, en el cual con leyes quieren obligarme a mí a que admita, a que acepte, a que respete, entre comillas, los principios del otro y afectan mis conceptos, mis opiniones, y ya no es ni siquiera democrático. Es así. Hay una mala noticia, es triste decirlo, pero esto es irreversible. Tenemos que prepararnos para esto. Lo que sí podemos es detener. Es el concepto bíblico. Entonces hay que tratar de ser lo más bíblico que podamos. ¿Qué somos nosotros? Los hijos de Dios, los cristianos. Sal de la tierra y luz del mundo. La sal lo que hace es desacelerar la descomposición de la carne. Lógicamente la sal tiene que incrustarse en la carne. La luz influye, disipa las tinieblas, nos habla de conocimiento, de la verdad de Dios. Tú tienes que tener la valía como cristiano de que tú eres luz del mundo. Entonces no te puedes poner a inventar, a mezclar tu fe con otras creencias o con otras ideas o con argumentaciones lógicas humanas. Tienes que irte a la verdad de Dios, declarar la verdad de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos la medicina contra el gran flagelo de la humanidad, el cáncer. No. El SIDA. No. El gran flagelo de la humanidad es la muerte. Y nosotros tenemos la medicina, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te salgas de ahí. Esa es la verdad verdadera. Pero si te pones a inventar y a competir con los intelectuales de este mundo, ellos te van a ganar, porque te van a llevar a su ambiente, ¿ya? Y usan sofismas, porque son sofistas, son expertos en hablar mentiras, hablan con tanta seguridad de la mentira, a veces con más seguridad, tristemente, que hasta los mismos creyentes cuando hablan de la verdad, porque nosotros debemos decir, así dice el Señor, y punto, ¿verdad? Pero con firmeza, con seguridad. Por eso es que resulta más eficaz un sencillo cristiano como Pedro el pescador que un intelectual. No es que menospreciamos los intelectuales, porque Pablo fue un gran intelectual, pero tuvo que decir, lo tengo todo por basura, incluyendo la intelectualidad, con tal de ganar a Cristo. Es decir, que el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Por ejemplo, mi papá era un hombre sencillo. Era un empresario, pero sencillo. Y mi papá llegó a una conclusión cuando conoció a Jesucristo. Él dijo, pero la fe en Jesucristo salva. Pero no se quedó allí. Y dijo, pero es que la fe en Jesucristo salva y da gozo. Oiga, otro descubrimiento. Él dijo, no solamente salva, sino que da gozo. Y como que él quería que se le diera el mérito a él, él lo puso detrás en su carro en aquellos tiempos y le puso abajo, y lo dice el hermano Troncoso. Su segundo apellido es Troncoso. Era Troncoso, está con el Señor. Pero no se quedó tranquilo y dijo, la fe en Jesucristo salva y da gozo. Lo dice el hermano Troncoso y añadió, el hermano del gozo. Como quien dice, una experiencia particular estoy teniendo con lo que estoy diciendo. Sin embargo, en Minnesota, tú tienes un intelectual que vende $10 millones en libros al año y se ha hecho millonario con un concepto, el hedonista cristiano. Y la gente dice, ¡wow! ¡Qué descubrimiento! Este hombre habla del hedonismo cristiano, que es una mezcla un poco contraproducente. Sí. Un hedonista cristiano, pero está bien. Pero la gente compra sus libros por montones y una gran influencia poderosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la gente lo compra porque es un intelectual, ¿verdad? Porque él comenzó a hablar acerca del concepto, dónde viene la palabra hedonista, y lo aplicó a las escrituras. Bueno, está bien, pero una experiencia no se doblega ante un argumento. Este evangelio será predicado por testimonio. Amén. Entonces,
De eso se trata. Cuidadito con estar debatiéndolo todo. Cuando tú lo debates todo creyendo, ¿verdad?, que tú vas a convencer a los demás por tu intelectualidad, entonces la gloria es para ti. Amén. Alguien escribió, una persona feminista del mundo, del sistema, ¿no?, del sistema, del nuevo orden mundial, felicitando a alguien, a un intelectual cristiano, por la forma como debatía el tema. Y dice, a mí me gusta cómo ese señor debate. Digo, pero ¿cómo es que el diablo te puede tirar un piropo, alabarte a ti? Es normal. El diablo, precisamente, una de sus estrategias siempre es halagarte, hacerte sentir cosas para que puedas incluso aceptar en ese ambiente lo que él quiere transmitir. ¿Qué era lo que estaba haciendo la joven cuando Pablo estaba predicando? Decía, aquí está el siervo de Dios que está predicando, este es el siervo de Dios que está predicando. Pero Pablo, ¿qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo el espíritu de maldad que había en ella. ¿Y qué fue lo que dijo? Fuera, libre. Terminó en la cárcel, Dios le permitió llegar a la cárcel predicó el evangelio, se convirtió el carcelero y prácticamente todos los presos. Dios utilizó todo eso. Pero la estrategia del diablo siempre es que tú te acomodes, que tú duermas, que tú descanses alrededor de esas ideas que él está tratando de plantear, para incluso igualarte a él. Es decir, el pastor Willy Bayonet y yo, que soy un demonio, somos lo mismo. Así mismo. Porque eso es lo que él procura. Entonces, Willy, el tiempo se nos ha ido bastante rápido en esta conversación y tenemos muchas cosas de las cuales conversar, pero se nos queda claro que hay una estrategia del enemigo para influir miedo. Así es. Para llenar a la sociedad de miedo, que los inmovilice, que hasta cierre los templos. Así mismo. Que así mismo. cierre la práctica de la fe, que tenga toda esta cosa. Y es parte de una estrategia de control que el príncipe de las tinieblas está estableciendo. Entonces, en el marco de eso, esto lo tenemos claro. Y obviamente dentro de esa misma estrategia está la estrategia de cambiar la sociedad y transformarla en una sociedad influenciada por las influencias del enemigo, como el caso del homosexualismo, y no pudimos ni siquiera hablar de la eutanasia y de todas estas cosas, pero sin duda es parte de toda esa estrategia. Ya cerrando, Willy, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente hoy para que las cosas de la actualidad no le dominen y que sea la agenda de Dios la que marque su destino? Hay una palabra clave: consistencia. Consistencia. ¿Cómo puedo yo combatir el aborto cuando no amo los niños? Cuando no amo la procreación. El Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. La argumentación de Carl Sagan es la argumentación de que tú eres pro vida y tú te preocupas por las focas del Polo Norte que están siendo diezmadas. Tú eres pro vida, pues preocúpate por la ecología. Es lo que está tratando de descalificarnos a través de un asunto que se llama consistencia. Y creo que es una exageración de Carl Sagan, porque él llega a decir, bueno, hasta perdonando el término, pero bueno, la eyaculación es una forma de aborto, es una exageración. Hasta cuando te cortas un poquito y sale de ti sangre, también una forma, una manera, es una exageración. Estamos hablando de un científico que ha ganado muchísimos premios en el campo de la literatura, pero él está llevándonos al campo de la descalificación para que no argumentemos y para que no defendamos la vida en su sentido real. Eso es estrategia. Claro que es una estrategia. La usan hasta los que están en el error dentro del contexto del pueblo de Dios para descalificarte con relación a algunas doctrinas esenciales de nuestra fe. Por eso, ¿verdad?, llevándonos esto a una reflexión, porque el enemigo puede ser tu amigo y tu aliado, hasta el mismo diablo en un sentido, porque tú puedes aprender de él. Alguien dijo que hasta del diablo podemos aprender de su persistencia. Bueno, pero el punto es que de ese famoso escritor que ya falleció, Carl Sagan, podemos aprender el hecho de que hasta donde depende de nosotros tenemos que ser consistentes. Si amamos la vida, entonces tenemos que amar la fertilidad. Y veo
que muchas personas están cuidando su figura, su estética y hasta su bienestar, y hasta hablan de su economía, cuando la Biblia nos dice que los hijos, por ejemplo, son un regalo de Dios, son una bendición. El fortalecer el matrimonio, pienso que una manera poderosa de poder contrarrestar esta libertad o este libertinaje en sentido sexual es que tu matrimonio sea feliz. Qué bonito cuando ahorita conversábamos y tú coges el teléfono y dices, mi amor, a tu esposa. Es decir, eso ya no existe. Dime, ¿qué tú quieres? No, pero espérate, es tu esposa. Dime, mi amor, ¿qué tú quieres? ¿En qué te soy útil? Mira, aquí estoy con Willy. Tus palabras tiernas hacia ella. Ay, tú estás ahí. Qué bueno. Pero si tú tienes en las iglesias divorcio, que es lo que se está viendo hoy en día, una cantidad significativa de divorcio, un noviazgo débil. No, tenemos que fortalecer la familia, los hijos, los nietos. Qué bonito cuando tú puedes tomarte una fotografía con tu esposa, con tus nietos, eso le irrita al diablo. Entonces, en esencia, el consejo final es: vamos a ser consistentes. Correcto. Vamos a ser consistentes con nuestras familias, con la práctica de nuestra fe, con nuestra devoción a Dios, con todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer para que el mundo vea. Claro. Porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. Claro. Y la luz de Cristo es precisamente todas esas cosas. Porque si hablamos sin sustento, sin testimonio, no sirve para nada. Hoy en día, por ejemplo, Barack Obama es el resultado de un senador, un candidato, era senador, pero cuando Barack Obama comenzó como senador, ese senador republicano fue descalificado. ¿Por qué? Porque lo descubrieron en un acto de inmoralidad. Y entonces, él que iba a ganar perdió. Y Barack Obama, un liberal, pro de todo lo malo, de todo lo nocivo, ganó. Y así fue que ganó también la presidencia. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es el testimonio. Claro que tenemos para devolver, tenemos un argumento, pero nuestra gloria no está en nuestra argumentación, nuestra gloria está en Jesucristo, porque si no nos llenamos de un orgullo necio. Y a veces ganando perdemos, y a veces perdiendo ganamos. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Vencedores. Hoy hemos tenido al pastor Willy Bayonet y hemos tenido un diálogo sumamente interesante que, Willy, vamos a tener que ampliar en algún otro momento para continuar con estos temas de actualidad. Gracias a ustedes, Dios les bendiga y seguimos.